Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En nombre de la Fundación Miguel Alemán y de don Jorge Alemán Velasco, que está por llegar en unos momentos, les queremos dar a todas y todos la más cordial de las bienvenidas a esta que esperamos sea una velada de lujo. Como ustedes saben, hace poco menos de un año tuvimos el enorme gusto de tener aquí con nosotros ese gran músico, no solamente cubano y latinoamericano, sino me atrevería a decir mundial, don José María Vittier. Y gracias a doña Silvia Rodríguez, su esposa, que fue la que sugirió la posibilidad de que volviéramos a invitarlo para ahora tener un programa que se llama Clásicos Cubanos a través del piano. Yo le pedí a doña Silvia que explicara las razones de por qué en esta ocasión habíamos, a sugerencia de los señores Vittier, pedido a Talina Fernández, a mi compañera de vida, mi esposa, que fuera tan amable de formar parte de este espectáculo, de este programa. Y sin más, yo cuando está Talina no hablo, la señora del buen decir, y como aquí 7 veces me presentaron el esposo de Talina, pues así me presento ante ustedes y le voy a pedir que ella sea la que haga la presentación. Nada más para decirles que efectivamente cuando yo hablo, Alejandro no habla, que es muy prudente, y que no vayan a creer que voy a cantar, porque como está, mamacita linda, como está la foto y me veo como muy intrínseca, no vayan a creer que voy a cantar. Yo voy a contarles cada canción que toque el maestro Vittier, de dónde viene, cómo surge y cómo nos hermana a México y a Cuba. Sin más, señores, ustedes lo van a oír hoy y no van a quedar igual. El maestro José María Vittier. Bueno, lo conocí en Guanajuato, en 1997, durante un festival cervantino. Habíamos asistido al festival, Alejandro y yo, con mi cuñada Marta, expresamente para oír la misa cubana, dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, que en esa ocasión era interpretada en premier para México por orquesta, coro y solistas cubanos, bajo la dirección de su autor. La obra nos causó un gran impacto. Sin embargo, aún no podía sospechar que esa música me acompañaría después en momentos felices y en otros muy tristes de mi vida. El autor y director de esta obra era José María Vittier. La música fue entonces la que marcó el inicio, el trayecto y la intensidad de lo que ha sido una profunda amistad, que ya cumple 15 años entre nosotros dos, Alejandro y yo, José María y Silvia. Es por eso que me da muchísimo gusto esta tarde poder conversar con ustedes sobre la presencia de la música cubana en México, invitarlos a escuchar algunos temas clásicos de la música cubana en versiones muy personales de José María Vittier, así como disfrutar de nuevas melodías en la interpretación excepcional de su autor. Y todo esto poder hacerlo como si estuviera contando anécdotas, una historia, siguiendo simplemente el hilo de nuestra amistad, que por alguna curiosa razón siempre ha estado vinculado a la música y quizá por ello ha estado siempre impregnado de intensidad y de emociones. Es un gusto grande para mí compartir esta presentación hoy con el maestro José María Vittier.
gracias. Bueno, la verdad que afortunado me puedo sentir por poder, en primer lugar, yo estaba pensando ahora, nosotros nos conocimos, realmente nos conocimos cuando la misa cubana en un templo, o sea, nuestra amistad comenzó bendecida y fue una unión que, como ha sido felizmente mi matrimonio también, fue para toda la vida y fue ante el templo sencillamente. Ahí nos hicimos amigos, ahí nos conocimos, en el templo de la compañía, en Guanajuato. Y de verdad, lo que ha sido nuestra amistad durante todos estos años, en las verdes y en las maduras, como decimos, y hemos estado, esto que vamos a hacer hoy, lo hemos hecho infinidad de veces, pero yo por lo menos nunca en mi vida en público, o sea, esto lo hemos hecho mucho en casa, en nuestras casas, en México, en La Habana, es lo normal y es delicioso, tocar, divertirnos un poco, cantar, compartir y ver cómo la amistad va creciendo así, pero las amistades crecen como los árboles, uno no los ve crecer y de repente son grandes. Pero hacerlo así en público es una hermosa idea, de la que agradezco mucho a Silvia y un honor inmenso, se los aseguro, porque yo no se crean que porque sea cubano no sepa perfectamente quién es Talina Fernández, porque sé muy bien quién es y lo que significa. Yo quería contarle a la audiencia aquí presente que cuando tuve la desgracia de perder a mi hija Mariana, José María agarró a su coro, su orquesta, su solista, su esposa y se vino a México a tocarle a mi hija Mariana la misa cubana. Yo no tengo más que palabras de amor para ese señor y palabras de admiración porque es un virtuoso de la música. Es una gran amistad. José, ¿cuál fue la primera composición tuya que te unió a México? Bueno, yo vine a México por primera vez como compositor, porque yo había estado en México tocando con un grupo que tenía, los Cervantinos, pero no había trabajado como compositor, no había tenido nunca. Y a mí me llaman para hacer la música de un remake que se llama Salón México, de José Luis García Gras. Nada más y nada menos que hacer esa película, que es una película emblemática del cine, bueno, del Indio Fernández, de la época dorada del cine mexicano, y de repente, pues hacer un remake, que el guión lo escribió Elis Alberto Diego, mi primo hermano, y yo ahí hacer la música. Embarazosa y peliaguda tarea, porque es muy difícil llegar de otro país a tocar un tema que sea tan importante para una nación, ¿no? Afortunadamente era una película de danzones y por eso eso justificaba mi presencia y ahí compuse varios danzones para la película Salón México pero yo quiero recordar hoy el primero, que es el que he mantenido en repertorio. ¿Lo podríamos oír? El danzón imaginario se llama, ¿cómo no? Danzón imaginario.
para hablar de clásicos cubanos, ¿por qué no empezamos con Lecuona? Hay muchos Ernestos Lecuona. Su obra vastísima tiene momentos sublimes y momentos decadentes, obras trascendentes y obras triviales. Así ocurre siempre con los grandes. Hay un Lecuona clásico, un Lecuona popular, un Lecuona buscador de esencias cubanas y un Lecuona marcado por modelos europeos cercanos al kitsch. Hay un Lecuona hispano, incluso hay un Lecuona vienés que dejó obras que bien podrían haber firmado Franz Lehár, Offenbach o Johann Strauss o incluso el Schubert de los Lieder. Pero el Lecuona, hacedor de melodías, está siempre y para siempre. Ahí hay una historia. Un tío mío, Luis Arcaraz, el que compuso Bonita, le tarareó a Ernesto Lecuona una canción. Y cuentan que pasado un tiempo, mi tío saca su canción que se llamaba Sortilegio de un querer. ¿La están oyendo ustedes? Nada más que Ernesto Lecuona al mismo tiempo saca la publicidad You are always in my heart. Hubo un pleito, hubo una demanda y ganó Lecuona. Entonces hay dos canciones idénticas, una de Ernesto Lecuona y una de Luis Arcaraz, pero la válida es la de Lecuona. Lecuona estuvo, como tantos músicos cubanos y tantos cubanos, de los más ilustres que ha dado la patria nuestra, fueron recibidos en México con mucho cariño. Lecuona vino en el año 31 con su música, con sus espectáculos, trayendo además de la mano de él artistas tremendos como Esther Borja, como Rita Montaner, el mismo Bola, creo que vino la primera vez con Lecuona, poco después. Y bueno, este es un compositor que, como ya tú dijiste, muy polifacético, muy poliédrico su obra, se podría decir. Pero sin embargo escribió una obra a los 16 años que yo creo que es la obra más grabada de un autor cubano, una de las más grabadas de un pianista cubano. Casi todos los jazzistas cubanos, sobre todo en los últimos años, han hecho alguna versión de este tema que se llama La Comparsa.
y que Lecuona compuso a los 16 años, es lo que quiero señalar. Es una obra para piano que yo toco en versión, como todas las que estoy tocando, son versiones libérrimas. Pero antes de tocarla quería decir algo. Ustedes han visto que esto se llama clásicos cubanos. Esto no significa de ninguna manera que yo esté creyendo que lo que yo estoy tocando de mi propia obra sean obras clásicas de la música cubana, ni muchísimo menos. Este es un concierto que lo que estamos haciendo en realidad, como yo les decía, es recordando buena música y aprovechando además para presentarles una parte modestamente de mi propio trabajo. Voy a tocar entonces esta versión de la comparsa, a ver qué les parece.
Sé que muchos consideran que eres de alguna manera el continuador del legado para el piano que dejó Lecuona en la música cubana. Muchos pianistas en el mundo incluyen en su repertorio obras de Lecuona y obras tuyas. ¿Qué influencia consideras que ha tenido Lecuona en tu música y cuáles serían, a tu entender, los puntos de contacto de tu música con la obra de este autor? Bueno, el primer punto de contacto quizás suene demasiado obvio, pero me da la oportunidad de decir algo. El hecho de ser pianista, de que el piano sea nuestra forma de producirnos, ya nos pone en un territorio que es un territorio muy fértil de la cultura cubana, porque no se dice lo suficiente que la cultura cubana nació, musical me refiero, nació prácticamente a través del piano. No solamente el danzón, sino mucho antes las danzas, las contradanzas, las habaneras. El piano que acompañó a los grandes autores, el piano que acompañó a los grandes cantantes. El piano que hoy está en el vértice de los movimientos de jazz latino. O sea, hay mucha Cuba en el piano. Y ese es el primer vínculo fuerte que yo tengo con Lecuona. El segundo, autoralmente ya, es que yo creo que el mejor Lecuona es el Lecuona de las danzas y las contradanzas y la música que escribió precisamente para piano. Realmente él dejó un legado heredero de otros del siglo XIX fantástico. Y por eso yo soy uno de los compositores, no soy el único ni mucho menos, que está haciendo desde el siglo XX y ya en el XXI, haciendo música para piano, un poco a la manera de las contradanzas finiseculares, que ahora ya no lo llamaríamos así, porque me refiero sobre todo al siglo XIX. Bueno, ese Lecuona a mí me interesa mucho y de ahí bebí. Y eso voy a tocar algo que ejemplifica un poco esto, una contradanza que yo escribí para piano, también para orquesta, recientemente, que se llama Contradanza Festiva. Vamos a oír. Bueno.
Quedé exhausta. Parece ser que Luis Casas Romero tiene el privilegio de haber sido el primer autor cubano que se hizo popular en México con este bolero, Si llego a besarte, pura trova cubana, que también podía haber sido pura trova yucateca. A estas tierras llegó muy joven en los primeros años del siglo XX y aquí con su propia orquesta difundió y compartió la música cubana con sus iguales en Mérida y en Veracruz. Un hijo nuestro eligió este bolero para intitular su película y para hacer su examen final como cineasta. Así que dame un beso de Luis Casas Romero. Hoy lo recordamos apenas con una canción, pero su vida, la vida de este hombre, su vida entera fue un ejemplo y seguimos soñando todavía, cubanos y mexicanos, con aquel verso inmortal que dice: dame un beso y olvida que me has besado. Dicen que tus caricias no han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme, mas yo he soñado anoche que me querías, y aunque después yo muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, que si llego a besarte como he soñado, ha de ser
imposible que tú me olvides. Qué bonito. De las músicas que más hemos disfrutado juntos en las tertulias con amigos en la casa han sido las canciones de la vieja trova cubana, que tanto se confunden con la vieja trova yucateca. Son muy simpáticas las apropiaciones mexicanas de canciones cubanas, como es el caso de Mujer Bayamesa de Cindo Garay, y que sin embargo nosotros la conocíamos como mexicana, pues un ingenioso trovador yucateco de los años 20 tomó la música de la bayanesa de Cindo Garay y le puso la letra de un poema de un autor puertorriqueño llamado José Polonio Hernández, intitulado Morena, al cual le hizo modificaciones para que la letra cuadrara con la música de Cindo Garay. A esto se debe que la canción en México se llame Morena Mía, y así es como se le canta desde esa época en Yucatán y en otros lugares en donde existe afición por la trova yucateca. Son cosas muy curiosas las entrañables confusiones de ciudadanía que se da entre la música cubana y la mexicana. Y a mi juicio es esto una clara demostración del profundo cariño y empatía que existe culturalmente entre mexicanos y cubanos. Así es. Aquí en México yo descubrí a un autor que francamente yo no había escuchado en Cuba. Pecado mío, Guti Cárdenas. Hace muchos años lo descubrí. Y descubrir esa trova tan hermanada con la trova habanera y con la santiaguera, y también con otras trovas del área, como la trova puertorriqueña, que es preciosa, incluso la dominicana. Pero la trova yucateca, la trova que se toca y que se recuerda todavía tanto en México, tiene un parentesco musical y espiritual muy grande. Ahorita se nos olvidó decir que Luis Casas Romero estuvo en Mérida y estuvo en Veracruz, el autor de Se llevó Besarte, en el año 6, entre el 6 y el 8, 1906, 1908. Y casi todos viajaban o a La Habana o soñaban con La Habana, pasaba mucho también, o soñaban los cubanos con venir a México. Voy a tocar dos boleros, dos canciones, realmente son canciones, aunque se pueden tocar como boleros también, pero son canciones. De Guti Cárdenas Nunca, y de Manuel Corona, que es uno de los tres más grandes de todos los tiempos, Mercedes.
esta canción que voy a tocar de Corona. Corona le hizo, fue muy desdichado, como suelen ser los trovadores, muy desdichado en amores. Se enamoró perdidamente de Longina, una morena que no le hizo el menor caso. Le hizo 3 canciones extraordinarias. Le han derretido a la mitad de África. Pero Longina no dio entrada. Entonces, un corazón de roca tiene que haber sido, porque eran unas canciones tremendas. Y hizo después, o no sé si después o durante, hizo a otras muchas canciones, a Aurora, a Mercedes. Es la que voy a tocar. Mercedes, una canción entrañable para todos los cubanos realmente. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Siento que te perdí y esto me hace pensar que he renunciado a ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón.
Bravo, bravo, bravo. Ah, qué bueno. No deja de resultar paradójico que algunas canciones como esta conocidísima pieza del maestro cubano Adolfo Guzmán, que durante décadas ha enamorado a las parejas, son en realidad canciones de desamor, de soledad y angustia. Quizá la explicación es que canciones como No puedo ser feliz ofrecen un equilibrio tan perfecto entre su melodía y su texto que sigue siendo por encima de su letra en realidad desoladora, un ejemplo de belleza, de sinceridad, de confesión íntima, un desahogo espiritual en el que los amantes se sienten confortados, quizá precisamente porque piensan que su historia sea distinta, o quizá simplemente se trata de que la canción es bella y la belleza nunca es triste. Para dar una imagen también más actual de la evolución de la música cubana en nuestros días, las diversas influencias que han tenido, que no son solo la música europea y la africana, sino también las músicas surgidas de la propia América. Y me gustaría que nos interpretaras alguna obra tuya con influencia jazzística o de música latinoamericana actual. ¿Qué podrías explicarme de esto a través del piano? Con mucho gusto. Voy a tocar Caleidoscopio, que es un tema de jazz latino, aunque ya ha hecho su presencia aquí de alguna manera en algunos momentos, pero en versiones de las canciones. Estamos viviendo además un momento paradójicamente espectacular en el mundo jazzístico, pianístico en nuestro país y en el área. O sea, hay una profusión y una alentadora y a veces incomprensible cantidad de pianistas que están surgiendo todos los días y todos giran alrededor de este fenómeno de jazz latino que yo creo que realmente empezó de muchas maneras. Nunca se sabe cuándo empiezan las cosas. Las cosas demoran toda la historia en ser. O sea, cuando empieza una cosa es difícil decidirlo. Porque dicen que jazz latino surgió con Bebo Valdejo, surgió con Fran Emilio. Pero ¿quién? ¿Y por qué no surgió también con Pérez Prado? ¿Y qué pasó con Nueva Orleans y el Caribe y con el ragtime y las músicas que se bailaban en esta parte hispana de América? O sea, la historia es larga y no se va a hacer probablemente. Voy a tocar entonces un tema que yo hice pensando en este mundo del jazz latino, sobre todo caribeño. Se llama Caleidoscopio.
Ahora, tú sabes que durante mucho tiempo estas canciones que se cantan en los dos países, yo creo que en Cuba hay gente que piensa, por ejemplo, que Bésame Mucho es cubana. O sea que no solo les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros también. Y pues nos pasa... yo creo que esos son excesos de cariño en el fondo, al final. Y todo eso, detrás de todo eso hay una corriente de... Yo siempre recuerdo, no quiero dejar de decir esto, yo siempre recuerdo unas palabras muy bonitas, muy estremecedoras. Las últimas palabras que escribió José Martí se las escribió a un mexicano, a su gran amigo Manuel Mercado, un día antes de morir. Una carta que está inconclusa y que es además su testamento político, por otros motivos. Y la carta, la última frase que escribió de su mano, le dijo a Manuel Mercado: hay afectos de tan delicada honestidad. Y lo dejó para el otro día. Y yo creo que eso es lo que pasa. Esos afectos de delicada honestidad son los que han habido entre... Cada vez es más difícil dar un concierto de piano solo. Sí, pasa en todas partes. No hay ningún problema. Ya dije que esto era como en la casa. Bueno, no sé si esto que dije, no estaba en ninguna tarjeta, así que no... Por eso es que no lo busques ahí, que no está. Tú tienes que tocar Quiéreme Mucho. Claro, porque yo empecé hablando de Bésame Mucho. Porque en Cuba hay una canción que es Quiéreme Mucho, que yo creo que representa un poco para nosotros lo que representa para ustedes Bésame Mucho, de Gonzalo Roy.
José, ¿cuál crees que sea el tema más conocido y más representativo de la música cubana en México? Vamos a ver. Bueno, si me preguntas en el resto del mundo quizás, o en Europa, en Estados Unidos probablemente, en otros países de América, probablemente la respuesta es la guantanamera. Pero en México es más complicada la cosa porque, por todo esto que hemos estado hablando, por la cantidad de música que tenemos de ida y vuelta, por la cantidad de músicos que se hicieron grandes aquí, por el inmenso recuerdo que hay en México, en Cuba, de la música mexicana, que de eso no he hablado, pero lo que hay en los campos de Cuba y en los pueblos que están a medio camino entre la ciudad y el campo, como es el sitio donde yo vivo. Hay cada vez que hay una reunión, un encuentro, una fiesta, lo que uno oye en todas las casas de música mexicana. Música de mariachi, pero también música norteña, en fin, música mexicana. Es impresionante. E inclusive ahora hay una movida nueva, incluso una movida un poco posmoderna, en que uno se puede encontrar un mariachi en un club del Vedado, del centro en la Rampa, en el centro de La Habana, o en el Nuevo Vedado, en fin, en los lugares más chic que están empezando a surgir ahora. Fenómeno muy curioso. Y de repente te puedes encontrar un mariachi tocando ahí. Y mucha gente, hay muchos mariachis de músicos cubanos, muchísimos. Y además de eso, se toca en las fiestas, en las bodas. Se ha vuelto un dato de buen vivir, casi. Hacer una fiesta e invitar a un mariachi. O sea, que fíjate cómo va la cosa. Eso no va a menos, va a más. Así que es muy difícil entre Cuba y México encontrar ese tema. También hay canciones más modernas que se han hecho muy populares en México. La Nueva Trova, por ejemplo, ha dejado una semilla tremenda de canciones inolvidables en México y en todo el mundo hispano, ibérico y iberoamericano. Yo voy a tocar uno de esos clásicos que se tocó en México muchísimo y que yo sé que aquí se recuerda todavía. Es el Son de la Loma. Son de la Loma.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos acercamos al final de esta tarde y no quería dejar de mencionar la importancia de la poesía en tu obra y en la música cubana en general. Desde la vieja trova hasta hoy en la música cubana y en la mexicana. También muchos autores se han inspirado en bellísimos poemas de autores universales. Conozco además diversas obras tuyas basadas en textos de grandes poetas: Federico García Lorca, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, entre muchos otros. Quisiera despedirnos con una de estas canciones, quizá la más breve, la más sencilla, para que la puedas cantar tú mismo. Sin embargo, antes, yo quisiera leerles un breve texto de tu mamá, Fina García Marrús, acerca de la poesía. Esto quiero hacerlo a modo de homenaje a esta poeta que acaba de ganar el premio Reina Sofía y el premio Federico García Lorca, ambos por la obra poética y literaria de toda su vida. En este ensayo de hablar de poesía, Fina termina con esta pequeña y conmovedora anécdota que me encantará compartir con ustedes. Nos dice Fina: pensé iniciar estas palabras diciendo que yo no sé lo que es la poesía, pero después de la famosa frase del más sabio de los hombres, me temo que esta sea una declaración demasiado arrogante. A mis 17 años, yo sabía muchísimas cosas más acerca de la poesía, como cualquier joven ignorante. Lo sabía naturalmente todo. Recuerdo que escribí un tratado de unas 40 páginas del que ahora hubiera podido valerme si no fuera porque un pobre hombre, aprovechando mi previsible distracción, me robó la bolsa que contenía el voluminoso trabajo que solo pude reconstruir después en parte. Por desdicha mía y suya, en la bolsa tenía solo 5 centavos. Siempre compadecía aquel ladrón que creyó encontrar algo con que aliviar su miseria y solo halló una arrogante disertación sobre la poesía. ¿Con qué aborrecimiento tiraría mis papeles a un rincón? ¿Poesía? Sería para él un plato de sopa bien caliente, un colchón nuevo, un abrigo. Muchas veces imaginé el miserable cuartín en que debió de haber abierto su desolado tesoro y me sentí maldecida por aquel desconocido que esperaba, sin duda, otra cosa mejor: poder reparar de una vez por todas ese error, no defraudar de esa esperanza. Siento que es lo único que nos daría a todos el derecho para volver a hablar de poesía. Cuando te llamo, no vienes. Cuando me llamas, no voy. Para que a nuestro encuentro vaya solo el amor. Cuando te llamo, no vienes. Cuando me llamas, no voy. Para que a nuestro encuentro vaya solo el amor. Cuando te llamo, no vienes. Cuando me llamas,
pronto voy para que a nuestro encuentro vaya solo. El amor. ¡Wow! No, la película Fresa en Chocolate está toda musicalizada por José y hay una melodía bellísima, perdón, pero te la pido yo, por favor. ¿Eh? ¿Por qué está inspirada en ti la película? Bueno. No, por además yo estoy cercado, no puedo. Pensé que yo me iba a ir y volver, ¿no? Muchas gracias. Hoy la vas a reconocer.
Thank you.